Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a hablar de la segunda parte de funciones continuas. Este es el segundo video que vamos a dedicar al estudio de las funciones continuas. En esta oportunidad vamos a desarrollar un teorema. El teorema dice lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen dos funciones, sean f definida en un dominio D en R. Acuérdense que D va a ser un conjunto abierto y conexo. Y G, otra función definida de U en R, ¿ok? Tal es que la imagen de F está contenida en el dominio de U, es decir, que F de D está contenido en U. Si F es continua en X igual a, si F es continua en X igual a, y G es continua en F de A, vamos a escribirlo por aquí apretadito, en F de A, entonces la composición H de X, que no va a ser otra cosa que G evaluada en F de X, también va a ser continua. H de X es, aquí apretadito, es continua. ¿En dónde? En X igual a. Lo que dice este teorema es que la composición de dos funciones continuas va a resultar ser una función continua. ¿Ok? La demostración de este teorema es de la siguiente manera. Vamos a escribir por acá, demostración. La demostración sigue así. Es simplemente escribir la definición de continuidad en ambos casos. Primero, yo escojo, sea epsilon mayor que 0, fijo y arbitrario. Como G es continua, yo tengo que la función es continua en f de a, dado este epsilon, existe un valor delta 1 positivo, tal que si la distancia que hay entre y f de a es menor que delta 1, entonces podemos decir que g de y menos g de f de a es menor que epsilon. ¿Ok? Ahí simplemente lo que he hecho es escribir la definición de continuidad para la función g aplicada alrededor del punto f de a. Una vez que entonces yo me doy mi epsilon y encuentro mi primer delta, que es este, un delta 1, yo fijo este delta 1. Lo fijo y ahora lo utilizo en la definición de continuidad para la función f. Ahora, para dicho delta 1, como f es continua, existe un delta 2 mayor que 0, tal que si la distancia de x menos a es menor que delta 2, entonces módulo de f de x menos f de a es menor que delta 1. ¿Ok? Dado dicho delta 1, que proviene, que se origina gracias a la continuidad de G, yo puedo asegurar que existe otro delta 2, tal que para valores muy próximos en el dominio de F al valor A, las imágenes son tan pequeñas como este valor que está acá. Entonces, ya con estas dos definiciones, yo puedo escribir, en consecuencia, nosotros podemos concluir que como la imagen de F está contenido en el dominio de G, si X pertenece a D, existe un valor Y perteneciente a U, tal que Y no es otra cosa que f de X. Es solución de esta ecuación. Y dado así, dado epsilon mayor que 0 y tomando delta de la forma delta 2 para la función h, para h podemos decir lo siguiente. Podemos concluir, lo escribo por aquí con cuidado, podemos concluir lo siguiente, que si yo tengo que si x menos a
es menor que dicho delta, acuérdense que delta es delta 2, entonces yo puedo garantizar que h de x menos h de a, que no es otra cosa que g compuesta con f de x menos g compuesta con f de a, el módulo de esto, no va a ser otra cosa que menor que epsilon. Y esto que acabo de escribir no es otra cosa que decir que el límite cuando x tiende a de f compuesta, perdón, de g compuesta con f de x, esto no es otra cosa que g compuesta con f de a. En consecuencia, la composición h de x igual a esto es continua. ¿Dónde es continua? En x igual a, en este punto que está aquí. Es continua. Con esto finalizamos la demostración de esta primera parte. Para la segunda parte, para la segunda parte de este video, yo quiero demostrar el siguiente teorema. Vamos a hablar de imagen inversa o de función inversa. Primero de imagen, ¿ok? Permítanme introducir una definición que va a ser la de imagen inversa. La imagen inversa, si yo tengo una función f definida de un dominio D en otro conjunto, vamos a llamarlo ahorita, permítanme tomarla así. Vamos a suponer que f está definida de D en R. Y vamos a suponer que B contenido en R es un subconjunto, ¿no? Es un conjunto, vamos a pedir que sea abierto, ¿ok? Por ahora, pero puede ser algo, no tiene por qué ser abierto en general, ¿no? Vamos a pedir que sea un conjunto, cualquiera. F a la menos 1 de B no va a ser otra cosa que los X pertenecientes a D, para los cuales F de X pertenece a B. Esa es la imagen inversa. Lo que pasa es que a nosotros nos va a interesar a lo largo de nuestro estudio de funciones continuas, a nosotros nos va a interesar tomar conjuntos que sean abiertos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora entonces la imagen inversa es un subconjunto en R que se define a través de F de esta manera. ¿Ok? Entonces, el teorema, y ese va a ser el segundo resultado de este video, el teorema que quiero enunciar y demostrar, dice lo siguiente. F definida de R en R, ¿verdad? Es continua si y solamente si F a la menos 1 de A es abierto para cualquier A contenido en R abierto. Y como les decía, este es un teorema que nos va a dar la caracterización de la continuidad en términos de conjuntos abiertos. Una función es continua si solamente si para la imagen inversa de todo abierto es abierta. Ahora vale la pena, antes de demostrar el teorema, hacer dos observaciones. La primera observación es que cuando yo digo que es continua en R, significa que F es continua en R, porque habíamos dicho que la continuidad es una propiedad local, es una propiedad puntual, si y solamente si F de X es continua en X para cada X perteneciente a los reales. ¿Ok? Esa es la manera como esta propiedad local se extiende de forma global. Una función va a ser continua, por ejemplo, no solo en R, en cualquier conjunto B contenido en R, si y solamente si f de x va a ser continua en cada punto de ese conjunto. ¿Ok? En lo particular, si f está definida, si su dominio son todos los reales, bueno, mucho mejor. La otra cosa que entonces es importante aquí decir es que no es cierto esto, ¿no? Si f es continua, no implica, no es verdad que f de a es abierto. Con esto hay que tener mucho cuidado. La propiedad de continuidad se da en términos de función de la imagen inversa.
no en términos de la imagen directa. Y un ejemplo de esto, un contraejemplo, es tomar la función f de x igual a 1, por ejemplo, para todo x perteneciente a los reales. Bueno, es obvio que cuando ustedes miran la gráfica de la función y toman aquí cualquier abierto, por ejemplo, el abierto 1, 2, la imagen de un abierto, en este caso la imagen de el intervalo 1, 2, no va a ser otra cosa que el punto 1. Porque cualquier conjunto que ustedes tomen aquí en los reales va a ir a parar al 1. La imagen va a ser 1 y esto es cerrado. Ya se acuerdan que habíamos estudiado conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Esto es un conjunto cerrado y en consecuencia, pues, si tú tienes una función que es continua como esta función que está aquí, su imagen su imagen directa, la imagen directa de cualquier conjunto abierto no tiene por qué ser abierto. Aquí está el ejemplo, aquí está la situación. Vamos a demostrar el teorema en este caso. Demostración. La demostración tiene dos implicaciones, en un sentido y en el otro. En un sentido, fíjense, vamos a demostrarla en este sentido. Bueno, supongamos que f es continua. Los ingredientes son, tenemos una función continua y escogemos un conjunto A en R abierto, ¿ok? Aquí lo que tenemos que demostrar es que esto es abierto, ¿ok? Que f a la menos 1 de A es abierto. Esto es lo que tenemos que demostrar. Para ello, entonces, fíjense, simplemente vamos a aplicar la definición. Sabemos que A es abierto. Agarramos un punto, escogemos un punto en f a la menos 1 de A. Y como A está en f a la menos 1 de A, esto implica que f de A pertenezca a A, pero A es abierto. Luego existe, como A es abierto, permítanme escribirlo aquí, como A es abierto, existe, vamos a llamarlo epsilon mayor que 0, tal que este intervalo f de A menos epsilon, f de A más epsilon, está completamente contenido en A. Pero si esto ocurre por continuidad de f, como f es continua, entonces ya yo puedo decir que para dicho epsilon, para este epsilon, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia x menos a es menor que delta, eso implica que módulo de f de x menos f de a es menor que epsilon. Ok, ¿no? Permítanme enfocar la cosa mejor para que ustedes vean, disculpen. Aquí entonces, como la función es continua, existe un delta que va a ser escogido a partir de este epsilon, con el cual yo construí esto que está acá, este intervalo que está acá, de tal forma que satisfaga esta condición de continuidad aquí abajo. Pero entonces, por propiedades de módulo, yo escribir esto en esta última línea es equivalente a decir esto, que si x pertenece al intervalo a menos delta a más delta, yo lo que estoy diciendo es que f de x, porque que f de x, que el módulo de f de x menos f de a sea menor que epsilon, lo que estoy diciendo es que f de x pertenece a f de a menos epsilon, aquí apretadito, vamos a ver si lo puedo escribir. Lo que estoy diciendo es que si ocurre esto, permítanme tener más espacio, entonces f de x va a pertenecer al intervalo f de a menos epsilon, f de a más epsilon. Pero entonces ya está listo, ¿no? Porque lo que yo estoy diciendo, que esto implica que el valor, el intervalo a menos delta a más delta, está contenido en f a la menos 1 de a. Si ustedes quieren aquí, luego, este intervalo está contenido en f a la menos 1 de a, y esto implica que f a la menos 1 de a es abierto. ¿Ok? Allí tengo una primera implicación. Ahí tengo demostrada entonces la primera parte del teorema. Recíprocamente, ahora vamos a realizar la demostración en este sentido.
En este sentido, supongamos que f a la menos 1 de a es abierto, ¿ok? Y acuérdense que ahora quiero concluir que f es continua. F a la menos 1 de a es abierto para todo a contenido en R abierto. Esa es mi hipótesis. Va la pregunta, ¿f es continua? Si yo concluyo que f es continua, terminamos la demostración. Para ello, yo tengo esta hipótesis para cualquier A contenido en R que sea abierto. Entonces, en lo particular, yo voy a escoger A. En lo particular, si tomamos A de la forma f de A menos epsilon, f de A más epsilon, ¿verdad? Para epsilon mayor que 0 dado, ¿ok? Para un epsilon lo suficientemente pequeño, tan pequeño como a mí me dé la gana, yo tengo que A es abierto. Y por la hipótesis, yo puedo entonces decir que no solo que A es abierto, sino que yo tengo que f de A, o mejor dicho, f de A pertenece a este conjunto. Eso implica, acá aparecía f de A pertenece a este conjunto, entonces A pertenece a la preimagen, ¿ok? Pero entonces, si A está en f a la menos 1 de A, está casi que listo, ¿no? ¿Por qué? Porque como este es abierto, ahora uso la hipótesis de que este señor que está aquí es abierto, como f a la menos 1 de A es abierto, existe un delta mayor que 0, tal que yo puedo garantizar lo siguiente. Permítanme escribirlo por acá. Puedo garantizar que el intervalo a menos delta, a más delta, va a estar contenido en f a la menos 1 de a. Ah, pero entonces, ¿qué he logrado yo? Bueno, ahora yo no voy a agarrar cualquier valor. Vamos a agarrar x tal que sea x perteneciente a r, tal que la distancia sea menor que delta. O sea, vamos a agarrar un punto aquí. Y si la distancia, si la distancia es menor que delta y el punto x está aquí, está acá, eso implica que x pertenece a f a la menos 1 de a. Pero si x está en f a la menos 1 de a, esto implica que f de x pertenece a a. Pero si f de x está en a, entonces tenemos que la distancia entre f de x menos f de a va a ser menor que ¿quién? Menor que epsilon. Ah, pero entonces lo que acabo de decir es que por definición de continuidad, f es continua en x igual a. Y ahí tenemos la demostración del teorema. ¿Ok? Con esto entonces cerramos este video simplemente enunciando los siguientes corolarios o el siguiente corolario. Dos puntos. F es continua si y solamente si f a la menos 1 de c es cerrado, es un conjunto cerrado, para todo C contenido en R cerrado. ¿Ok? Entonces, una función va a ser continua si solamente si ocurre esto, la imagen inversa de todo cerrado es cerrado. Y esto simplemente es corolario del teorema anterior porque basta, o sea, uno sabe que un conjunto C es cerrado, ¿verdad? Si y solamente si su complemento, C complemento, es abierto. Entonces aquí simplemente es utilizar esto y utilizar las propiedades de imagen inversa, ¿ok? Porque entonces uno va a ver que la función f, basta convencerse de que f es continua, si y solamente si f a la menos 1 de C complemento es abierto, ¿verdad? Para todo C complemento abierto. O sea que aquí simplemente van a aplicar el teorema anterior tomando A de la forma C complemento y ya tienen el corolario. Entonces con esto
finalizamos la caracterización o el estudio de las propiedades de la función f en términos de abiertos y cerrados.